Una de las cosas más importantes que voy a tratar primero es el tema de el círculo mágico, o lo que se conoce como Abyss, en base a lo mencionado en este capítulo. Al principio no teníamos conocimiento del pentagrama ni del Abyss, excepto que era un medio de transporte instantáneo utilizado para pasar de un lugar a otro, pero este capítulo nos ha permitido comprender las condiciones básicas para su uso. Las condiciones más importantes que se han aclarado son, por ejemplo, lo de cruzar el Abyss solo es posible para alguien que lleve una marca especial. Y lo más probable es que lo que se quiera decir con ella sea, por ejemplo, el tatuaje en el cuerpo con una fórmula específica. Y quizás sea la misma fórmula tatuada en el propio brazo de Summers, uno de los caballeros sagrados revelados o presentados en este capítulo. Pero hay un punto muy importante que no debe de descuidarse, y es el asunto del sofá en el que aparece este personaje que se mueve con él. Y esto indica que puedes mover objetos inanimados o es posible hacerlo siempre que caigan dentro del ámbito del Abyss. En cuanto a la segunda condición es que el círculo sea dibujado o grabado en el lugar al que se pretende realizar el movimiento, ya que este no puede lograrse sin su presencia. Esto indica que el rayo que acompaña al movimiento no crea el círculo, sino que es una señal que indica la aparición del invocado en el lugar. Y lo que confirma esto es que Gunko dibujó el círculo antes de ejecutar la orden de invocación. Podrían decir después de esto, por ejemplo, que el círculo del que surgió Saturn no fue dibujado por nadie. Y digo que el asunto no está del todo claro y hay muchas dudas aún, pero lo más probable es que quizás ese círculo sí existiera desde antes. Lo que me impulsa a decir esto es lo que hicieron los marinos. Si el círculo hubiera aparecido con la aparición de Saturn, habrían hecho o expresado su sorpresa al ver este círculo aparecer. Pero lo que vimos fue que expresaron su sorpresa por su existencia en primer lugar, tal como le pasó a Luffy cuando lo vio en la sala del castillo, lo que sugiere que fue dibujado en Egghead quizás antes, y todo esto es perfectamente posible, no sería nada sorprendente dada a la estrecha relación que unió a Vegapunk, Egghead y el gobierno mundial anteriormente. Pero no debemos ignorar todas las posibilidades, ya que consideramos otra hipótesis que es que el círculo apareció simultáneamente con la aparición de Saturn, pero eso socava la conclusión a la que llegamos primeramente. Pero ya veremos qué se nos revela de todo esto. La pregunta realmente interesante sigue siendo si la presencia del convocante o invocador es una condición necesaria o se puede prescindir de ella. Dada la forma en que Shamrock y Gunko llegaron a Elbaf, queda claro que la presencia de un invocador no es una condición necesaria, pues basta con que el círculo esté dibujado en el lugar al que quieren moverse, y también vemos que Saturn llegó a Egghead a través del círculo sin necesidad de un invocador. La situación en la que veo necesaria la presencia de un invocador es cuando la persona convocada tiene que acudir a un lugar precisamente determinado, o cuando la petición es urgente y no puede retrasarse. Para aclarar todo esto, si Gunko no los hubiera convocado, los dos caballeros habrían aparecido quizás a través del círculo mágico en la sala del trono, no exactamente donde estaban Shamrock y Gunko. El segundo punto es obligar al invocado a asistir inmediatamente sin dejarle una elección. Y esto lo podemos ver con el disgusto o la molestia de los caballeros divinos, ya que no les dejaron tiempo para ni siquiera ponerse su ropa. Estos fueron convocados por el Abyss sin quererlo, sin previo aviso y no por una elección en ese momento. Por cierto, la transformación de uno de los caballeros, Gilligan, aparentemente imita la forma de la criatura mitológica Kirin, una criatura conocida en el folclore chino, japonés y coreano, que se parece un poco a un unicornio o una mezcla de este con un ciervo, pero cuyo cuerpo a menudo está cubierto de escamas como un dragón. El nombre de este caballero también parece estar inspirado en la batalla de Gilligan.
Ahora bien, pasando al rey Harald, es inevitable no hablar acerca del rey Harald después de lo mencionado en este capítulo, ya que uno de los caballeros divinos menciona si Shamrock y compañía están ahí para saludar la tumba de Harald. Se hace cada vez más claro que efectivamente estaba en contacto con el gobierno mundial y que el Abyss en la sala del trono era simplemente un medio preparatorio para facilitar este contacto. Y se podría decir que con todo esto se probaría la corrupción y la tiranía de Harald, pero no necesariamente, especialmente porque vimos en la historia a tres reyes como Cobra, el rey Riku, Neptuno, que están en contacto con el gobierno mundial, incluso sus países están sujetos a la autoridad del gobierno mundial, y eso lo hacen por el interés de sus países, ya que estos velan únicamente por el bienestar de su reino. Así que todavía veo la posibilidad de que Harald estuviera velando por los mejores intereses de su nación y viera por su mejor futuro, para abrir los canales comerciales con otras naciones. Pero eso es imposible a menos que Elbaf se convirtiera en un reino legítimo reconocido por el gobierno mundial. Como dije antes, es probable que la disputa de Loki con su padre derive de este asunto, pero esto por sí solo, en mi opinión, no es suficiente para empujar a Loki a acabar con su padre, a pesar de lo que hizo. Él solo quería lo mejor para su nación. No veo a Loki acabando con su padre, excepto en el caso de que quizás Harald sea un hombre corrupto que solo quería arruinar y destruir Elbaf, o en el caso de que Harald fuera el primero en tomar las armas en contra de su hijo. Este capítulo también confirmó que Mariejoa sigue sufriendo el peso del hambre, agobiada por el asedio que le imponen los revolucionarios, y aún no ha encontrado salida a esta crisis, pero su insistencia en el regreso de Shamrock solo significa que se están preparando para hacer su próximo movimiento. Quizás para enfrentarse a los revolucionarios enviando una unidad de caballeros sagrados, y así lo que dijo Dragón se vuelva realidad, de modo de que la batalla real entre estas dos partes finalmente comenzará. Antes de llegar al final, debemos decir que estoy realmente impresionado por cómo Eiichiro Oda resolvió el problema o el enfrentamiento entre Luffy y Scooper Gavan, sobre todo porque estamos acostumbrados a que postergue algunos asuntos. Lo que me llamó la atención fue que Gavan le pidió a Luffy que regresara con él nuevamente, y podríamos estar casi seguros que su intención es darle a la tripulación la llave final hasta Laftel, y quizás guiarlos hacia el último Rod Poneglyph. Pero lo más importante es que Gavan parecía estar completamente consciente de la forma de Nika de Luffy, y parecía que su primer objetivo en la pelea no era más bien ver a Luffy en esta forma. Así que cuando logró eso, inmediatamente se retiró. ¿Ustedes qué piensan, Nakama, sobre todos los acontecimientos de este capítulo 1140? Déjenme todas sus teorías al respecto en la caja de comentarios de este video. Si el video te ha gustado, déjame un like, eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Suscríbete para más videos como este y activa la campanita de notificaciones. Muchísimas gracias por todo el apoyo brindado y sin más que decir, hasta la próxima.